cito varios, tengo aquí toda una serie de palabras utilizadas que se recuperan, por ejemplo, aljuba, almocafre, jofor, ajabeba, alcaicería, zaragüeyes, alquerías, alcoba, coba, etc. Hay casi un centenar de arabismos, de palabras arcaicas, arabismos poco utilizados, que ella recupera para describir por veracidad la realidad marroquí. También la segunda vertiente tiene que ver con un arabismo utilizando la lengua dialectal, y también tanto árabe como también la mesierno. El español pierde en este caso su pureza, se somete a contaminación, bastardeo y barbarización lingüística, lo que da lugar a un texto arjamiado, Esa arabización, esa apropiación de las lenguas, de las palabras, digamos, del árabe dialectal, se produce de dos formas. La primera es la introducción de palabras marroquíes, que yo llamo marroquismos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de hablar de cosas que tienen que ver con la religión, la etnología, las costumbres y también otras cosas muy propiamente marroquíes, donde el español no tiene palabras para eso. Cito, por ejemplo, Arum, Allah, Hidus, Al-Mihrab, Qahwa, Bali, Shibani, Darbuka, Nasraniyya, Al-Wait, Gambeli, Snitra, Shilha, Terraza, Shargi. Hay toda una cafila de arabismos que utiliza continuamente en su obra. También, aparte de eso, ella introduce palabras nuevas basándose en el árabe dialectal, haciendo una castellanización lingüística de esas palabras, ¿no? Inventa palabras nuevas y castellaniza estas palabras que introduce en su texto. Es una castellanización que no va más allá de lo léxico, lo morfosintáctico, es una creatividad verbal muy importante que implica un proceso de apropiación de las lenguas marroquíes y su correspondiente aclimatación al sistema español. Lo hace de varias formas, a veces feminizando palabras que son palabras o masculinizando otras, ¿no? Así que os voy a dar un ejemplo de 3 palabras que ella masculiniza. El mojbara es femenino en árabe, pero ella cuando lo utiliza el masculino, dice inmenso cementerio, ese makbura, que ella lo adapta al sistema español, lo adapta y utilizando el femenino, mientras que en la lengua árabe es masculino, es femenino. Hay una masculinización de esas palabras, pero adaptándolas al sistema español. Esto es una categoría verbal a través de la cual ella las apropia las palabras árabes y las aclimata, las adapta al sistema español. Al final termino con otro aspecto que tiene que ver la forma de narrar. Antes Ana Cristina habló de que Sapur dijo que Gonzalo Pesarasú era como una señora. ¿Lo es así, es verdad? Sí, porque aparte de eso Marruecos era el que le inspiró le llevó a hacer literatura. Esa tendencia, aparte de eso, esa técnica oriental que utiliza, se nota sobre todo en que todos los personajes cuentan historias. Parece que las novelas de Gonzalo Pesarasúa son novelas de historias. Todo el narrador, los personajes se convierten en narradores y cuentan historias así continuamente. Aparte de eso, hay una técnica narrativa utilizada por Gonzalo Pesarasúa que es puramente oriental. Digo que tiene que ver textualmente con las novelas, sobre todo la utilización de la técnica de la novela marco o narración marco, que sirve de elemento estructurador para contar historias diferentes. Es lo que ocurre sobre todo en dos novelas como la que buscábamos en Marrakech, también la llamada Nueva. Hay una mínima estructura narrativa donde se incluye por la técnica de insertado distintas historias de los personajes
Por tanto, la novela pues, se desdobla en dos estructuras narrativas. La primera historia principal, que es muy pequeña, muy mínima, donde se van incluyendo historias a lo largo de la novela. Eso es una técnica propiamente de la oriental que utilizamos en las últimas noches, ¿no? Esto es, pues, yo pienso que es una de las características formales que se nota en la obra de Concha López Sarasúa, sobre todo particularmente en la llamada de Almuédano, y también que buscaba esos marcos. Para terminar, leo un par de párrafos que me parecen resumen la obra de Concha López Sarasúa. Pues la narrativa de Concha López Sarasúa es una clara, inequívoca y militante apología de la diversidad. Convierte la dicotomía Marruecos-España en un espacio intersticial en que se halla en concordia armónica lo uno y lo diverso, lo mismo lo ajeno, lo oriental y occidental. La herencia andalusí constituye una memoria compartida que hace operativa la tal bipolaridad cultural e ineficaz cualquier frontera estereotípica. En ese sentido, la escritura de Mieles se convierte en una hacedora de encuentros transmediterráneos y una facilitadora del diálogo intercultural entre las dos riberas del Mediterráneo. En un mundo como el actual, que sigue inclinándose, por desgracia, hacia la barbarie, la exclusión y la maurofobia y el integrismo. Es decir, una apuesta por el futuro. Esperemos aquí, en la orilla sur, aquí, en la nuestra, que se vaya haciendo una literatura de igual rango y vocación, tendiendo puentes, compartiendo memorias y superando vidas. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Y vamos a proyectar ahora una presentación con imágenes de ella, de cuando iba a los centros, en fin, hay un poco de todo. Yo quería dar las gracias por esta presentación de manos de su hija y de un gran conocedor de la obra, pues ha sido maravilloso. Una idea sería, por ejemplo, preparar una antología también, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía en Fes, conocí a Concha López Sarasúa y la conocí en casa de una gran arabista, Mohamed Sargini, profesora allí en la Universidad Sidi Mohamed bin Abdallah, y bueno, pues tenían un encuentro literario en su casa, estaban hablando de libros, de literatura, entonces bueno, pues ese perfil de ella también un poco, lo hemos visto como socióloga, amante de la literatura y amiga. Entonces esto ha quedado en sus obras y son obras maravillosas porque en esos años pues, estaba rompiendo ya estereotipos sobre lo que era, digamos, ¿no? Marruecos y la cultura popular marroquí, dando una visión nueva, amable, muy bonita, también muy de encuentro, de visiones cruzadas, ¿no? Entre españoles y marroquíes, construyendo una nueva narrativa, un nuevo imaginario, ¿no? Decía el profesor. En esa época recuerdo que nosotros estábamos preparando con un profesor de la facultad una antología de libros de viaje que se llamaba Fez, Ciudad Santa del Magreb. Y en esa antología elegimos un pequeño fragmento del libro de Abuelo de Pájaro, de Concha López Sarasúa, que aceptó, bueno, pues que una parte de este libro formara parte como cuento de esta antología. Entonces estamos muy agradecidos con la antología, quedó muy bonita. Y también me gustaría preguntar al profesor Almiras, si hubiera que hacer una antología de Concha López Sarasúa, sería muy complicado. ¿Por dónde podríamos empezar? Lo veo un poco difícil porque, como siempre, antes del corona, asistí como público al Salón de Libros SIEN, que se organizaba, este año ha sido en Rabat, pero los años anteriores era en Casablanca. El país invitado era España y lo que me chocó muchísimo es que no había ninguna librería ni ninguna editorial y distribuidora española. Le pregunto si esta situación se ha repetido también en el SIEL de este año y cómo es posible que
que los institutos Cervantes de Marruecos, con el Instituto Cervantes de Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Cultura, no se pueden organizar para que en este gran salón internacional del libro no haya ninguna librería, ni editorial, ni distribuidora española. Yo he vivido en Túnez, en Líbano y en Siria, y me encuentro a libreros particulares de esos países que vienen, y España lo tenemos al lado y no hay una librería. Es que ustedes no se pueden organizar, por ejemplo, con la librería editorial Diwan o con la librería Balkis de la Casa Árabe de Madrid. Y otra pregunta para usted, por hablar de los estereotipos, los escritores, ¿ustedes qué pueden hacer para ayudar a romper los estereotipos que mucha gente de España tiene sobre Marruecos, que es un país que tenemos a 14 kilómetros? Yo soy escritora y periodista, y lo que me llama muchísimo la atención cuando yo estoy en muchos grupos Facebook, españoles en Marrakech, españoles en Tánger, y gente culta, que las preguntas que hacen, sobre todo las mujeres, es que es peligroso ir sola a Marruecos, pero estamos todavía en estos niveles de incultura. Estamos en estos niveles de incultura, gente que esté preguntando si es peligroso para una mujer venir a Marruecos y pasearse sola en una medina. Y todavía lo que es peor y más grave es que hay marroquíes que están en esos grupos que en lugar de decir, por favor, dicen, ay, sí, es peligroso pasearse sola, mejor paséate con una amiga o con un hombre, que es peligroso pasearte sola por la Medina y sobre todo por la noche. Estamos en estos niveles de incultura, de desconocimiento de un país que tenemos a 14 kilómetros, que si una mujer se puede pasear sola. Y encima gente de su país, de Marruecos, que dice, uy, es peligroso, paséate con una amiga, mejor con un amigo. No, consulten los grupos Facebook, es que siempre la misma pregunta. ¿Me puedo pasear sola? ¿Es peligroso? Es una pregunta muy enorme, que a la que todo el mundo quiere contestar, pero sí que yo digo que los estereotipos están por toda parte, compartidos, tanto aquí como allá. Por lo tanto, la única forma es a través del conocimiento, de la cultura, y eso es lo que hacemos, es la única forma, no hay otra cosa. Parece que se ha averiguado de que la economía podía contribuir, parece que lo hace a medias. Por tanto, si lo económico, la presencia española aquí no va acompañado con la cultura y fomentando el conocimiento, no vamos a llegar más. Por tanto, así que habría que, por esta vía, fomentando el conocimiento, la cultura, parece que es lo más acertado, porque estereotipos los hay por toda parte, compartidos, tanto aquí como allá. Así que eso aquí tenemos claro. Por tanto, eso lo que cuenta es normal. A lo mejor podemos contar aquí ejemplos que reflejan lo contrario, ¿no? En todo caso, solamente hablo de los editores cuando fue invitada España, era invitada de honor España en Seattle antes de la pandemia. Sí que yo me acuerdo. El único pabellón el de la MEI, pero el pabellón de España no había libros en venta. Había un gran pabellón de España, además con presencia del libro español. Había editores que estaban presentes ahí haciendo contacto con los editores marroquíes. Además yo hablé con el director de la famosa editorial Verbo. Por tanto, estaban ahí. No había ninguna no había ningún stand de venta de libros en español. Eso no había el stand español donde se exponen los libros de todas las editoriales. Pero la podemos exponer y otra en venta, no es lo mismo. Aparte de eso, también había un stand de la Asociación Marruecos Ibéricos Orientales exponiendo el libro español escrito en Marruecos. Por lo tanto, España estaba ahí presente. Pues, que no hubiese librerías, a lo mejor eso ya es otra historia. Hombre, siendo el país invitado y no hay libros en venta del país invitado. Eso habría que preguntarlo.